En claro.com.co. En la W, un titular. El titular, pues lo tiene la columna, La Tierra. El subtítulo es: Mi familia sufrió en el campo la violencia política, pero ese dolor no me ha desprendido de allí. Álvaro Uribe Vélez, expresidente de los colombianos, ayer estuvo invitado a la página editorial del Tiempo con una columna al lado de los columnistas más leídos del país. Y pues por supuesto que lo leímos. Aún seguimos sin determinar, de pronto con él descubrimos el acertijo, si será columnista de todos los domingos, que es pues la página más leída de la prensa escrita del país, o si será un columnista invitado. Me llama la atención la primera frase. Siento miedo como colombiano y trabajador del agro. Y a partir de ahí viene un dramático recorrido sobre sus vivencias personales que han sido muy dolorosas, tan dolorosas como para que no solamente diga que tiene miedo, sino para que se hubiera ido del campo colombiano. Sin embargo, no es así. Vamos a hablar de este y otros temas que están en esa columna. Antes, quiero saludarlo respetuosamente y desearle a él, a doña Lina, a sus hijos, a su entorno, una muy feliz Navidad y un muy próspero año 2022. Señor expresidente, bienvenido a la W. Muy buenos días. Julio, muy buenos días a usted. El doctor Casas, que estuvo ayer muy pendiente de sintonizarme. Le agradecí mucho al equipo de la W, a todos los oyentes. Julio, muy amable, y para todos ustedes también. Felices Navidades. Feliz año para todas las familias y muchas gracias y atento. Señor expresidente, si el colombiano que más ha defendido la seguridad del campo, que se ha dado la mayor pela por recuperar la confianza en volver al campo, en vivir en el campo sin miedo, dice que siente miedo como colombiano y como trabajador del agro, ¿qué pensará un campesino del común? Ay, Julio, por eso yo creo que no se puede crear pánico si hay temas que han avanzado, otros temas que hay que corregir. Por ejemplo, en el fondo de esa columna, yo vivo escribiendo en las redes, algunos momentos los medios lo recogen, otros no. Por ejemplo, el Tiempo, que es generoso con estos escritos míos, también recogió hace poco lo que propusimos nosotros de reforma tributaria. El tema de la tierra, se lo voy a dividir en lo siguiente. Primero, yo creo que hay que defender la empresa agropecuaria. Segundo, la inclusión campesina. Por ejemplo, en Agroingreso Seguro siempre tuvimos la idea y avanzamos de comprar tierras para campesinos con proyectos productivos incorporados para que no fueran nuevos fracasos, pero sin crear pánicos expropiatorios. El tema del medio ambiente en un país que tiene todavía 600.000 kilómetros de selva, donde no se puede ampliar la frontera agrícola, donde las explotaciones agropecuarias hay que manejarlas con una gran responsabilidad ambiental, y por supuesto los temores, sobre todo las nuevas generaciones, para estar en el campo por inseguridad física, inseguridad jurídica, esa cosa tan grande, tan pavorosa del narcotráfico. Un país que, de acuerdo con la cifra menor, que es la de ONU, tiene 143.000 hectáreas de droga, inseguridad también jurídica, los problemas de infraestructura, de educación. Nosotros creemos que todas las escuelas colombianas tienen que llegar rápidamente, y el presidente Duque ha hecho unos avances en esto como en otros temas, pero hay que anotar lo que falta. Hombre, no se salga el campesino. La educación tiene que llegar de primera calidad a todas las escuelas rurales de Colombia, conectadas, bachillerato académico y técnico, una gran formación digital en inglés, como tiene que ser para la programación, etcétera, y ayudar en todos los proyectos de emprendimiento. La ley de emprendimiento es buena, pero faltan recursos. Diría yo que es como un resumen de titulares de preocupaciones sobre el campo. Señor expresidente, todo lo que usted nos menciona, y por su conocimiento de cada metro cuadrado de este país, pues suena esperanzador y suena de la mejor voluntad.
Y no solamente usted, siempre que se habla de una reforma agraria, históricamente otros expresidentes pues han hecho lo que han podido. Pero en los años recientes, cualquier mandatario como usted, como el presidente Santos, como el presidente Duque, se van a estrellar contra el mismo muro que cada vez es más grande, más alto, más sólido y más grueso, que es el del narcotráfico. Señores presidente, cualquier esfuerzo se va a tener que arrodillar ante las mafias de todos esos carteles, disidencias, pequeños grupos, porque el narcotráfico es el motor de la economía en esas regiones antes que cualquier siembra, expresidente. ¿No le parece que lo primero que tenemos es que definitivamente darle una alternativa al cultivador de la mata de coca antes de poder avanzar en otra iniciativa? A ver, Julio, yo creo que un país que llegó a tener una reducción a 42.000, 43.000 hectáreas de coca, medición sin de Naciones Unidas, sin Naciones Unidas, creo que de 2013, es un país que demostró que se podía acabar la coca, no solamente con temas de erradicación, fumigación, sino con temas sociales, de cultivos alternativos, familias, guardabosques, etc. Vámonos al Catatumbo. El Catatumbo en el año 2002 ya había 14.000 hectáreas de coca y 600 de palma africana. En el 2010 él me dijo que había 17.000 de palma africana con toda la propiedad campesina incorporada a esos proyectos y había 600 de coca. Después se dijo que no eran 600 sino 2.000, pero mucho menos que lo que había en 2002. Y por supuesto había más de 3.000 familias guardabosques que se les pagaba por cuidar el bosque en esa zona de los motilones, etcétera, donde el cuidado de la selva es un imperativo y no se puede allí abrir más frontera agrícola sino pagar por ese recurso natural. O sea que yo creo que el país mostró que se podía, y la verdad la situación es dramática. Yo veo unos grandes esfuerzos del presidente Duque, pero me parece que ahí el país tiene que pensar muy seriamente. Mira, ahora han dicho, yo todo lo social lo comparto ahí, y por eso nosotros cuando el problema no se entendía, dijimos, aquí hay que cuidar 600.000 kilómetros de selva, e introdujimos ese programa de familias guardabosques tan importante, que ojalá el presidente Duque pudiera masificar cuidadores ambientales. Pero también hay que decir lo siguiente, ahora nos han creado con los Estados Unidos la expectativa de una tecnología para detectar rápidamente los laboratorios y erradicarlos, y eso funciona bien, pero también hay que decir con toda claridad, el narcotráfico hay que acabarlo, y si necesita la fumigación, hay que hacerlo y sin temor, Julio, hay que hacerlo y sin temor. Y le voy a proponer lo siguiente, no hay una queja sobre los años de fumigación del gobierno nuestro. Nosotros fumigamos con todo el cuidado, nunca afectamos con la fumigación residencias campesinas, cascos urbanos, nunca afectamos corrientes de agua, nunca cauces de ríos, de quebradas, nunca afectamos cultivos comerciales lícitos, ni tampoco agricultura para coger campesina. O sea que en eso hay que tener toda la determinación de acabar ese problema y ser muy flexible para tener la combinación de todos los elementos de autoridad y de todos los elementos sociales. Por ejemplo, Alejandro Eder, yo le voy a decir lo siguiente, ¿cómo se va a pretender paz en Cali si el presupuesto de la ciudad de Cali de 4 billones es igual al presupuesto de utilidad del narcotráfico en el Cauca, que es de 4 billones? Súmele a la ciudad de Cali el problema de inmigración, de pobreza del Pacífico, etcétera. Y cuando le oí esta cifra al doctor Alejandro Eder, pues uno queda muy preocupado. El país inclusive si tiene que llegar a una reforma constitucional para poder modificar el Acuerdo de La Habana y avanzar muy seriamente en la destrucción del narcotráfico, lo tiene que hacer, creo yo, Julio.
Señor expresidente, pero para expertos el porcentaje, por ejemplo, de la resiembra luego de una fumigación es bastante alto. Pero fíjese que yo quiero tocarle un tema acá que usted también tocó en la columna y es el tema del cambio climático y cómo esto va a afectar la productividad para los siguientes años. Quiero que nos cuente sobre esto. Sí, no, primero te quiero decir sobre la resiembra. Siempre la ha habido, pero que lo que había funcionado, ¿cómo no iba a funcionar? Si las cifras que se registraron en 2013 CIMS y Naciones Unidas eran de 42.000, 43.000 hectáreas. Y mira que lo que dejó el Acuerdo de La Habana, en mi concepto, ha sido gravísimo. Ha sido gravísimo, no es sino mirarlo por sus resultados y dejan un gobierno maniatado. El gobierno, si aquí no hay una reorientación política, con toda la determinación, inclusive con la decisión de adelantar una reforma constitucional o una consulta a los colombianos, vamos a seguir con ese riesgo. Y digámoslo muy claramente, es que este narcotráfico es un desafío a la familia, a la juventud, a la producción lícita, a las instituciones del Estado de Derecho. Creo que yo leí hace unos años los pronósticos de la FAO, y hablaba que para el 2050 tenía que aumentar en un 70% la producción agropecuaria de alimentos en el mundo, con el riesgo de que el cambio climático podría producir una afectación del 25% de productividad. Entonces, si algo tiene que hacer Colombia para contribuir a la política contra el cambio climático es proteger 600.000 kilómetros de selva. Y el gran enemigo es la coca. Y por supuesto, el país no puede ampliar la frontera agrícola. El país tiene que hacer un gran mejoramiento de la productividad con protección ambiental dentro de la actual frontera agrícola, con dificultades. Estamos en el trópico. Por ejemplo, el Caribe colombiano acaba de vivir una temporada de muchísimo invierno, muchas inundaciones, y de pronto se pararon las lluvias. Entonces, el invierno, lo que se anegó, por ejemplo, en cultivos, en pastos, etcétera, frenó mucho los pastos, los cultivos, el algodón, etcétera. Y enseguida hay una parálisis de la lluvia y no hay una transición hacia la época seca. Entonces la afectación es muy grande. Nosotros también tenemos ese problema, el problema de infraestructura. El país tiene 160.000 kilómetros de vías terciarias, más o menos. Entre el 2014 y el 2018 no se avanzó en eso. El presidente Duque está dedicando un presupuesto, es bueno anotarlo. Voy a decir lo bueno y el riesgo. De 700.000 millones al año de vías terciarias. ¿De dónde sale ese dinero? De la sobretasa al sector financiero que aprobamos en las reformas tributarias del 18 y del 19. Si eso se aplica un año no sirve, pero si el país tiene la disciplina de aplicar ese dinero en valor constante año tras año, el país va logrando un gran desatraso. María Fernanda Cabal, en una entrevista a ustedes les decía cómo apenas el 10% del campesinado productor tiene acceso al crédito. Yo creo que el Banco Agrario en el gobierno Duque ha avanzado muy bien, pero todavía por delante un problema muy grande de financiación. Expresidente, yo escucho la primera respuesta que usted le da a Julio y es inevitable que no se me venga a la cabeza el acuerdo de paz firmado con las FARC en La Habana, porque el primer punto del acuerdo era el tema agrario, la tierra, como usted titula su columna, y busca en ese acuerdo buscar, uno, la formalización de la tierra, distribuirla a los campesinos que no tienen tierra o que tienen tierra insuficiente, pero además garantizar pilares de seguridad, de formalización laboral, de protección social, de asistencia técnica. Todo lo que usted acaba de decir hace parte del acuerdo en La Habana y sobre todo hace parte de la tierra. Eso significa que usted está de acuerdo con ese punto que es además uno de los que está más colgados en implementación, expresidente Uribe. No, yo no estoy de acuerdo con lo de La Habana, porque lo de La Habana lo que nos ha dejado a nosotros es más violencia. Un país que tiene hoy
de acuerdo con cifras que no son mías, que son de fuentes creíbles, más de 13.000 personas en armas. Estados Unidos dice que 253.000 hectáreas de coca. Naciones Unidas dice que 143.000. El acuerdo de La Habana le dejó un resultado gravísimo a este país. Uno, para apoyar municipios pobres, para sacarlos adelante, que los PEDET, que los SOMAC, etcétera, no necesita el acuerdo de La Habana. Para ayudarle al campesinado no necesita el acuerdo de La Habana. El gobierno nacional ha dicho lo siguiente: que en el fondo de tierras tiene más de 600.000 hectáreas, que están entregando más de 50.000 títulos, que el Banco Agrario ha avanzado, pero yo diría que falta mucho en crédito, etcétera. Entonces, para atender estos temas no necesita el acuerdo de La Habana. Y lo grave sí es cuando se le crea pánico a la empresa agropecuaria. Y entonces uno ve lo de Venezuela, lo de Argentina, etcétera. Y aquí hay mucho discurso con un relato que legitima, que le crea pánico a la empresa agropecuaria. Y yo les quiero decir una cosa: en nuestra manera, en nuestra doctrina del Centro Democrático, cuando nosotros defendemos la inversión privada, no la defendemos como un fin, sino como un medio, porque la historia de la humanidad ha demostrado que es lo único que genera recursos para resolver problemas de pobreza, para construir equidad. Y hay mucha manera de crearle pánico a la empresa privada. Entonces, ¿qué dice uno? Esto hay mucho tema para resolver sin crearle pánico a la empresa privada. Presidente, al respecto, me sorprende la referencia a un verbo que ya en Colombia no se usaba desde la época del doctor Diego Montaña Cuéllar o Antonio García, que es expropiación. Eso ya en Colombia, pues como que estaba demostrado que la expropiación pues no cabe dentro de la Constitución. ¿Por qué le asalta esa duda? Por lo siguiente, doctor Alberto, porque aquí se propone y cuando viene la crítica la esconde. Y hay maneras de expropiar. Por ejemplo, lo que pasó en Venezuela, una expropiación por capricho presidencial. Entonces uno pregunta, las tierras del sur del Golfo hacen parte de las tierras más fértiles del mundo. Están abandonadas. El gobierno buscando a ver quién las administra, las quitaron, acabaron con la producción agropecuaria que había allí. Uno le pregunta a los argentinos, se dicen, aquí expropiaron las utilidades, porque a usted vende una tonelada de soya en Argentina, le retienen el 30%. Enseguida se la liquidan con un dólar diferencial que vale la mitad de lo que está el cambio real. Y después le cobran un impuesto a la renta muy alto. Entonces, imagínese usted la situación tan difícil. Hay manera de expropiar y de asfixiar a la empresa privada, de volverla totalmente inoperante. Por ejemplo, yo pensaba en lo de Chile. Si Chile va a avanzar de un Estado que es un Estado subsidiario en educación, en salud, va a hacer unos ajustes pensionales, a un Estado de derechos sociales, bien, pero si, como lo dicen unos sectores, se van a aproximar al Estado totalitario, así no expropien todas las empresas, las vuelven inoperantes. Y una empresa privada inoperante, aún no expropiada, deja de contribuir con recursos al tema de la financiación de lo social. Para mí, doctor Alberto, es muy importante la integración entre la empresa y lo social. La prosperidad de la empresa privada tiene que financiar lo social, que a su vez legitima la existencia de la empresa privada. Entonces, dividamos la expropiación en la expropiación propiamente tal y en lo que es convertir a la empresa privada en inoperante, excesivos impuestos, amenazas, etcétera. Esa inseguridad jurídica que tanto pánico crea. ¿Y sabe qué veo yo en Colombia? Aquí hay un relato que algunos dicen de izquierda, yo creo que es neocomunista, muy legitimado. Y hay una democracia avergonzada, acomplejada. Sí, les da miedo defender la empresa privada. Y entonces uno ve muchas personas que
han hecho buena empresa privada bien hecha y con temor a defenderla, como que les parece un pecado ser empresarios y entonces quieren hacerse perdonar con una especie de legitimación de ese discurso neocomunista, etcétera. A mí me parece que esto hay que enfrentarlo con claridad y los defensores de los valores democráticos tienen que quitarse el complejo y defenderlos con absoluta claridad. Pensando en eso también fue que escribí esos renglones que generosamente publicó El Tiempo y que hay muchos temas para seguir desarrollando, doctor Alberto. Expresidente Uribe, yo quisiera preguntarle si en algunos apartes de esta columna usted se inspiró en el candidato presidencial Gustavo Petro, quien va punteando las encuestas. ¿Él es el que le está generando miedo? No hablemos de personas, hablemos del discurso, del pasado, de las actitudes, de las propuestas. Por ejemplo, yo he hecho una diferencia entre el presidente Chávez y el presidente Castillo del Perú. El presidente Chávez siempre habló de respeto a la propiedad privada, la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Negó el castrismo, llegó al gobierno y hizo todo lo contrario. Mi esperanza es que el presidente Castillo del Perú, que propuso todo un programa castrista, haga todo lo contrario en el ejercicio presidencial. El discurso de aquí, un día es como el discurso de Chávez y otro día es como el discurso de Castillo. Entonces uno queda con mucho temor. Un día se les sale la rabia, el resentimiento, el odio, y entonces amenazan a la empresa y a las libertades, etcétera, y dicen expropiamos tal y tal cosa. Y entonces seguramente les jalan las orejas los asesores. Entonces salen enseguida con un discurso distinto como era el de el presidente Chávez candidato. Entonces todo eso genera preocupación y por eso toca entrar en el debate con toda claridad y con toda firmeza. A esta hora hay una noticia de última hora, Grace la va a ampliar en segundos. Se desploma a esta hora la bolsa de valores en Chile después de la victoria de Gabriel Boric y también alcanza un registro histórico al alza en la apertura la moneda norteamericana, el dólar. Todo esto como consecuencia de la victoria de Boric. Señor expresidente, no hemos podido determinar si su presencia en las páginas editoriales del diario El Tiempo será quincenal, será semanal o será cuando le salga del corazón. No, Julio, a ver, le cuento sobre eso. Ellos me han, por ejemplo, yo en los últimos días escribí una carta sobre por qué la cabeza de Miguel Uribe al Senado de la República. La publicaron generosamente. Escribí una carta al secretario general de Naciones Unidas en su visita a Bogotá, la publicaron generosamente. Escribí una carta al lanzamiento, al general Mora, con motivo del lanzamiento del libro, que me invitó y yo no creí que en mis condiciones debería ir, la publicaron generosamente. Usted sabe, a mí me tocó trabajar mucho con el doctor Vargas Lleras, con el expresidente César Gaviria para lograr un consenso para la reforma tributaria. Muy en la idea de lo que le habíamos propuesto al presidente Duque en agosto del año pasado, y escribí sobre eso, y lo publicaron generosamente. Entonces, estoy agradecido porque publican generosamente estos temas. Entonces, imagínense, yo casi todos los días escribo en esas redes sociales. Entonces, hay temas que uno los molesta para que le ayuden con una publicación y lo seguiré haciendo, Julio. Quería anotar lo siguiente, hombre. Del acuerdo de La Habana se deriva un pago de 3 billones a campesinos cocaleros y ha sido un fracaso porque muestran que radican en su parcela, pero el vecindario sigue lleno de coca. En el programa que nosotros teníamos de familias guardabosques, por ejemplo, supervisado por Naciones Unidas, o de cultivos alternativos, el compromiso era que el área tenía que que estar libre de coca, y era un compromiso colectivo. Yo veo con mucha preocupación también
cuando uno aterriza en estos detalles del Acuerdo de La Habana. Señor expresidente, finalmente hemos visto una carta publicada por el expresidente Juan Manuel Santos dirigida a usted, y por eso le pregunto por la carta solamente a usted. Él dice que los colombianos están hasta la coronilla, hastiados de la pelea Uribe-Santos, y después de un inventario de todo lo que ha sido esta tormentosa relación, pues le propone un alto al fuego, que no sean amigos, sino que pudieran convivir en paz. Quisiera saber, señor expresidente, si usted quiere responder o comentar la carta del expresidente Santos. Julio, usted sabe que yo le tengo aprecio y respeto a usted y un respeto superior al doctor Alberto Casas. Hombre, entiendan, ese es un tema criminal que lo manejan en mi nombre los doctores Jaime Granados y Jaime Lombana. ¿Y ahí terminamos? Sí. ¿Ya? Siguiente pregunta, sí. Bueno. Señor expresidente, muchas gracias por atendernos. Ni más faltaba que respeto su muy breve respuesta a una carta un poco más extensa. Nuevamente le reitero mis mejores deseos y un saludo muy especial a su familia, especialmente a doña Lina, que tanto aprecio y admiro. No, a ustedes muchas gracias y a todas las familias. Feliz Navidad y feliz año. Y muy amables a ustedes en la W por este generoso espacio. Buen día. La columna tiene que ver con Mi Tierra, la firma Álvaro Uribe en el diario El Tiempo. De la otra carta, Alberto, como que no hay ambiente para responderla, cero, ¿no? Picho, no. No hay ambiente para responderla.